Ningún nombre divide tanto al Reino Unido como el de Margaret Thatcher. Para unos, fue la salvadora que rompió con décadas de estancamiento económico. Para otros, la mujer que destruyó comunidades enteras, aplastó sindicatos y sembró desigualdad. Su sola imagen, con ese peinado inamovible, voz cortante y mirada de acero, sigue generando debates intensos incluso décadas después de haber dejado el poder. Pero, ¿quién fue realmente la Dama de Hierro? ¿Una mujer adelantada a su tiempo o una figura atrapada en su propia rigidez ideológica? ¿Una revolucionaria conservadora o una ejecutora implacable del sistema? Esta historia va más allá del mito, del odio o la admiración ciega. Nos adentramos en su infancia en una tienda de comestibles, en sus discursos que cambiaron el rumbo político, en los años en los que la economía británica colapsaba y ella prometía, sin titubear, que no daría marcha atrás. Escucharemos a quienes la amaron y a quienes la maldijeron, a quienes vieron en ella un símbolo de esperanza, y a quienes solo vieron ruinas después de su paso. Y antes de seguir, te lanzo una pregunta directa. ¿Crees que el poder absoluto corrompe incluso a quienes llegan con buenas intenciones? Déjalo en los comentarios y suscríbete si buscas historias que no se conforman con respuestas fáciles. Ahora sí, retrocedamos al comienzo. Al origen de Margaret Thatcher. Margaret Hilda Roberts nació en el pequeño pueblo de Grantham, en el este de Inglaterra, en el año 1925. Era hija de Alfred Roberts, un tendero metodista que dirigía con mano firme tanto su negocio como su familia. Su hogar no era rico, pero estaba impregnado de valores estrictos, trabajo duro, autosuficiencia y una fe inquebrantable en la responsabilidad individual. Desde niña, Margaret escuchó a su padre hablar de política local. Fue él quien le enseñó que el Estado debía ser un árbitro, no un proveedor, y que la libertad económica era la piedra angular de cualquier sociedad próspera. No es casual que esa visión marcaría su vida entera. En la escuela era brillante, disciplinada, distante. La llamaban la pequeña Miss Puntualidad. Leía sin descanso, destacaba en ciencias, y fue una de las pocas mujeres de su época en estudiar química en Oxford, donde también presidió la Asociación Universitaria Conservadora. Allí, entre laboratorios y debates, comenzó a esbozar lo que sería su cruzada personal, reformar el Reino Unido desde las raíces. Pero no era solo ambición. Era algo más. Una convicción religiosa y casi mística de que ella tenía una misión. Que el mundo funcionaba mejor cuando las personas eran responsables de su destino, sin depender de subsidios, sin ampararse en excusas. En un país en plena posguerra, con un Estado cada vez más presente en la vida cotidiana, sus ideas sonaban casi heréticas. En 1951, con tan solo 26 años, se presentó a su primera elección parlamentaria. Perdió, pero no se detuvo. Siguió insistiendo, candidatura tras candidatura, hasta que en 1959 logró su primer escaño como diputada por Finchley. Lo había conseguido. Pero no era suficiente. Durante los primeros años en Westminster, Thatcher fue vista como una figura menor, una parlamentaria meticulosa pero sin peso. Algunos compañeros la subestimaban por ser mujer, otros por su tono autoritario. Pero ella no buscaba agradar. Estaba allí para construir poder. En 1970, llegó su primer gran paso, fue nombrada ministra de Educación en el gobierno de Edward Heath. Y no tardó en dejar su marca. Decidió eliminar la distribución gratuita de leche en las escuelas primarias, lo que le valió el apodo de Thatcher de Milk Snatcher. Fue un gesto pequeño, pero simbólico. Para ella, era una cuestión de eficiencia. Para muchos, una señal de insensibilidad. Lo que pocos entendieron en ese momento era que esa decisión no era una anécdota, sino un manifiesto. Margaret Thatcher no creía que el Estado tuviera que cuidar a todos. Creía que debía disciplinar, incentivar, empujar. Esa lógica se haría cada vez más radical con el paso del tiempo. Fuera de la política, llevaba una vida meticulosamente ordenada. Casada con Dennis Thatcher, un empresario adinerado, y madre de 2 hijos, mantenía una imagen pública impecable. Pero quienes la conocían bien sabían que su mente rara vez se desconectaba del trabajo. Estudiaba economía de noche.
Leía discursos de Churchill. Se entrenaba para el día en que llegaría a la cima. Ese día no estaba tan lejos. A mediados de los años 70, el Partido Conservador estaba fracturado, desorientado y debilitado por las crisis sucesivas. El Reino Unido parecía caminar al borde del colapso, inflación descontrolada, huelgas masivas, desempleo en aumento y una sensación de decadencia nacional. En ese clima convulso, una figura inesperada comenzó a destacar con una claridad incómoda: Margaret Thatcher. No era carismática al estilo clásico. Su voz, entrenada con ayuda profesional para sonar más grave, no despertaba simpatía inmediata. Pero tenía algo más poderoso: determinación, ideas claras y una voluntad que intimidaba incluso a los más veteranos del partido. Cuando decidió disputar el liderazgo conservador en 1975, pocos la tomaron en serio. Y sin embargo, ganó. Derrotó a Edward Heath, su antiguo jefe, y se convirtió en la primera mujer en liderar uno de los grandes partidos del Reino Unido. No fue un ascenso sencillo. Internamente, muchos hombres no la respetaban. La veían como una anomalía. En público la toleraban, en privado la saboteaban. Pero ella era inmune al desprecio. Creía, de forma casi religiosa, que si sus ideas eran correctas, el tiempo le daría la razón. Y ese tiempo llegó. Como líder de la oposición, comenzó a moldear su imagen pública: una mujer fuerte, inquebrantable, firme en sus principios. Se rodeó de asesores económicos radicales que predicaban el libre mercado, la desregulación y la reducción del Estado. Adoptó un discurso que rompía con décadas de consenso socialdemócrata. Mientras el laborismo defendía el rol protector del Estado, ella hablaba de meritocracia, esfuerzo individual y disciplina fiscal. En 1979, la historia dio un giro. Una nueva crisis, una huelga del transporte y la impopularidad del gobierno laborista abrieron la puerta al cambio. Y el cambio tenía nombre y apellido. Margaret Thatcher ganó las elecciones generales con una promesa clara: transformar el Reino Unido, cueste lo que cueste. Era la primera mujer en convertirse en primera ministra del Reino Unido. Y desde el primer día, dejó claro que no había llegado para administrar. Había llegado para revolucionar. Muchos esperaban que moderara su tono una vez en el poder. No lo hizo. Su equipo estaba conformado por halcones ideológicos, economistas de escuela dura, y un círculo de confianza reducido, casi hermético. Sabía que enfrentaría resistencia. No solo desde la izquierda o los sindicatos, sino desde su propio partido. Pero no le importaba. Estaba convencida de que los hombres que la rodeaban subestimaban su fuerza. Y tenía razón. Durante años, la habían tratado como una rareza. Ahora, sería su pesadilla. En su primer discurso como primera ministra, citó a San Francisco de Asís: donde haya discordia, que llevemos armonía. Las palabras sonaban pacíficas, casi humildes. Pero detrás de ellas se escondía una tormenta que cambiaría para siempre el alma de la nación británica. Y ahora te pregunto a ti: ¿crees que Thatcher fue una pionera del feminismo o solo utilizó su género como escudo para una agenda inflexible? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte si te interesa entender a las figuras que cambiaron la historia sin pedir permiso. Desde el primer momento en Downing Street, Margaret Thatcher identificó a su principal enemigo: los sindicatos. No lo dijo con esas palabras, pero todo en su agenda apuntaba a un mismo objetivo: romper el poder que durante décadas habían acumulado las organizaciones obreras británicas. En los años 70, los sindicatos tenían una influencia masiva en la vida política del Reino Unido. Podían paralizar industrias enteras con una sola votación, y muchos gobiernos anteriores, tanto conservadores como laboristas, se habían visto obligados a negociar con ellos desde una posición de debilidad. Thatcher consideraba eso inaceptable. Para ella, ningún grupo debía estar por encima del gobierno elegido democráticamente. Y estaba decidida a cambiar las reglas del juego. El plan fue estratégico, meticuloso. No atacó de frente desde el primer día. Comenzó por limitar el derecho de huelga, introduciendo nuevas leyes que obligaban a votaciones secretas y prohibían los piquetes masivos. Después, impuso multas económicas a los sindicatos que infringieran las normas.
todo bajo un discurso de orden y legalidad. Pero no era solo una batalla legal. Era una batalla cultural. Thatcher quería redefinir la relación entre el individuo y el colectivo. Donde los sindicatos hablaban de derechos compartidos, ella hablaba de responsabilidad individual. Donde ellos pedían protección, ella ofrecía competencia. Donde ellos exigían diálogo, ella imponía condiciones. La tensión fue en aumento. Muchos trabajadores sintieron que estaban siendo empujados a un abismo. Las huelgas comenzaron a multiplicarse, y el país vivía al borde del colapso energético. En las calles, los enfrentamientos entre piqueteros y policías se volvieron violentos. Las imágenes de cargas policiales, de manifestantes heridos, de ciudades enteras paralizadas, se convirtieron en el nuevo rostro del Reino Unido. Pero Margaret no retrocedió. Nunca. Su gabinete empezó a fracturarse. Algunos ministros le pedían moderación, diálogo. Ella los ignoraba o los reemplazaba. Había una frase que repetía con frecuencia: "This lady's not for turning", esta dama no da marcha atrás. Esa frase se volvió su sello. Y también su advertencia. En el fondo, no era solo una lucha por el poder económico. Era una cruzada ideológica. Thatcher creía que los sindicatos representaban una forma de colectivismo que impedía el progreso. Para ella, eran anclas del pasado. Había que cortar esas cadenas para liberar el potencial del Reino Unido. Y así lo hizo, sin titubear. El país se dividía más y más. Mientras el desempleo se disparaba y muchas comunidades industriales se hundían en la desesperación, el gobierno insistía en que ese dolor era necesario. Que era la única forma de limpiar un sistema enfermo y preparar el terreno para el renacimiento económico. Años después, incluso muchos de sus aliados reconocerían que esa guerra tuvo un alto costo humano. Pero para Margaret Thatcher, no había alternativa. Ella no creía en los atajos ni en los consensos blandos. Creía en la firmeza. Y en ese campo de batalla, estaba dispuesta a ganar, aunque el precio fuera devastador. La huelga minera de 1984 no fue simplemente un conflicto laboral. Fue una guerra civil no declarada. Enfrentó a un gobierno decidido a imponer su visión económica contra una clase trabajadora que defendía no solo sus empleos, sino su dignidad, su identidad y su historia. Todo comenzó cuando el gobierno de Thatcher anunció el cierre de más de 20 minas de carbón, consideradas ineficientes. Pero los mineros no lo vieron como una medida técnica. Lo vieron como una sentencia de muerte para sus comunidades. En muchas regiones del norte de Inglaterra, Gales y Escocia, las minas eran el corazón de la economía local. Si cerraban, todo se derrumbaba: tiendas, escuelas, familias enteras. Arthur Scargill, líder del poderoso Sindicato Nacional de Mineros, respondió con una huelga masiva. Durante un año entero, decenas de miles de mineros se negaron a trabajar. Se organizaron piquetes, manifestaciones y bloqueos en todo el país. Lo que comenzó como una protesta laboral se convirtió en una batalla épica por el alma de la nación. Thatcher no vaciló. Movilizó a la policía como si se tratara de una insurrección armada. Las imágenes recorrieron el mundo: enfrentamientos brutales entre trabajadores y agentes, detenciones arbitrarias, represión en pueblos donde la autoridad nunca había pisado con tanta fuerza. El Estado parecía actuar no como mediador, sino como ejército. Para muchos, fue el momento en que Margaret Thatcher cruzó una línea. No solo estaba gobernando, estaba castigando. Y lo hacía con una frialdad que a muchos les pareció inhumana. Pero para ella, la huelga era una prueba de fuego. Si ganaba, nada podría detener sus reformas. Si perdía, su proyecto político colapsaría. Después de un año de sufrimiento, hambre y ruptura social, los mineros comenzaron a regresar al trabajo. Sin acuerdo, sin concesiones, sin victorias. Solo con el vacío de haber resistido lo que parecía imparable. La huelga minera dejó cicatrices profundas. Comunidades enteras quedaron devastadas. El tejido social se rompió. Algunas zonas nunca se recuperaron del todo. Pero Thatcher consiguió lo que quería: derrotar a los sindicatos y establecer que, en su Reino Unido,
no habría poderes intermedios capaces de desafiar al Estado. Desde entonces, el rostro de Margaret Thatcher fue odiado en murales, canciones y pancartas. Para muchos, ya no era solo una líder impopular. Era el símbolo de un poder que no escucha, que no cede, que no se detiene ni ante el dolor ajeno. Y ahora te pregunto, ¿crees que el sufrimiento social puede justificarse si produce estabilidad económica? Déjalo en los comentarios y suscríbete si quieres seguir explorando las historias más crudas del poder. Una vez consolidado su poder, Margaret Thatcher lanzó la fase más ambiciosa y controvertida de su proyecto, la privatización masiva de las empresas estatales. Su lógica era clara y contundente: el Estado no debía poseer ni gestionar empresas. Según ella, eso solo producía burocracia, ineficiencia y dependencia. La iniciativa privada, en cambio, traería competencia, innovación y libertad. Comenzó con sectores clave: telecomunicaciones, energía, transporte, agua. Empresas que durante décadas habían sido símbolos del Estado británico pasaron, una tras otra, a manos privadas. British Telecom, British Gas, British Airways, British Steel. La lista se volvió casi interminable. La operación fue monumental, tanto en escala como en impacto. Millones de británicos compraron acciones por primera vez. El discurso oficial hablaba de una economía popular de accionistas. Thatcher prometía que ahora cualquiera, no solo los ricos, podía ser dueño de una parte del país. Y por un tiempo, muchos lo creyeron. Las campañas de privatización se presentaban con imágenes atractivas, eslogans optimistas, e incluso ofertas tentadoras para pequeños inversores. Pero detrás del entusiasmo, surgieron preguntas más incómodas. ¿Quién se beneficiaba realmente de esas ventas? ¿Qué pasaba con los trabajadores despedidos tras la reestructuración? ¿Y con los usuarios que ahora enfrentaban tarifas más altas por servicios esenciales? Muchas de las empresas privatizadas se reorganizaron para maximizar beneficios. Eso significó recortes, despidos masivos y, en algunos casos, deterioro de la calidad del servicio. La lógica del mercado se impuso sobre la lógica del bienestar público. Lo que para unos fue eficiencia, para otros fue abandono. En barrios obreros, se decía que el país ya no les pertenecía, que todo se había vendido al mejor postor, que los servicios básicos ahora eran un negocio, no un derecho. Thatcher no retrocedió. Para ella, el Estado debía ser pequeño, ágil, casi invisible. Y todo lo que lo hiciera crecer debía eliminarse. Esa filosofía no solo transformó la economía, sino también la cultura. La idea de comunidad fue reemplazada por la de competencia. La solidaridad dio paso a la autosuficiencia. El mensaje era claro: si te va mal, es tu culpa. El Estado ya no te sostendrá. Décadas después, muchos aún debaten si esas privatizaciones salvaron al Reino Unido o si marcaron el inicio de una fragmentación social que nunca se ha cerrado. Lo cierto es que, tras Margaret Thatcher, el país no volvió a ser el mismo. En 1982, un pequeño grupo de islas en el Atlántico Sur puso al Reino Unido en el centro de una crisis internacional. Las Malvinas, o Falklands, como las llaman los británicos, eran un territorio lejano, con poco peso económico, pero un enorme valor simbólico. Cuando la dictadura militar argentina invadió las islas, Thatcher se enfrentó a un dilema: defender un pedazo remoto del imperio o evitar un conflicto armado. No dudó. La respuesta fue guerra. La decisión no fue simplemente patriótica. También fue política. En ese momento, la popularidad de Thatcher estaba en caída libre. La recesión, el desempleo, las huelgas y el creciente descontento social la habían puesto contra las cuerdas. Muchos analistas creen que vio en el conflicto una oportunidad para proyectar fuerza y unir al país detrás de una causa nacional. El despliegue militar fue rápido, eficaz y contundente. En pocas semanas, el Reino Unido organizó una fuerza de tarea naval y aérea que viajó miles de kilómetros para recuperar las islas. La guerra duró poco más de 2 meses. Fue breve, pero brutal. Murieron más de 600 personas, entre soldados británicos, argentinos y civiles isleños.
Las imágenes del desembarco, de los combates y de la bandera británica ondeando de nuevo en las Malvinas convirtieron a Thatcher en una heroína para una parte del país. Sus frases duras, su tono implacable, su capacidad de decisión bajo presión, todo eso reforzó su imagen de líder de hierro. Su popularidad se disparó. Y en 1983 ganó las elecciones con una mayoría aplastante. Pero, como siempre en su historia, el costo fue alto. La guerra fortaleció a Thatcher, sí, pero también prolongó la dictadura en Argentina, reactivó viejas tensiones coloniales y dejó cicatrices que aún no sanan. Muchos veteranos británicos volvieron del conflicto con traumas, abandono y promesas rotas. Y el gobierno, que tan rápido los había enviado al frente, fue mucho más lento al recibirlos de vuelta. Aún hoy, algunos la ven como la mujer que defendió la soberanía nacional con valentía. Otros creen que usó la guerra como una cortina de humo para distraer de sus fracasos internos. Lo cierto es que, en las Malvinas, Thatcher no solo ganó una guerra. También consolidó su poder como ninguna mujer lo había hecho antes en la historia del Reino Unido. Y ahora te pregunto a ti, ¿se justifica una guerra si sirve para salvar una carrera política? Déjalo en los comentarios y suscríbete si quieres seguir desentrañando las decisiones más oscuras de los líderes que marcaron el siglo. Aunque comenzó su carrera política con una postura pro-europea moderada, Margaret Thatcher pronto se convirtió en una de las voces más críticas y desafiantes frente a la integración del Reino Unido en el proyecto europeo. Lo que para otros líderes era una comunidad económica, para ella se transformó en una amenaza latente a la soberanía nacional. Durante sus primeros años como primera ministra, colaboró con la Comunidad Económica Europea, participando en acuerdos y negociaciones. Pero con el tiempo, su desconfianza creció. Consideraba que Bruselas acumulaba demasiado poder, que las regulaciones europeas se imponían sobre la voluntad de los pueblos, y que el Reino Unido, como potencia global, no debía someterse a decisiones supranacionales. En 1988, pronunció uno de sus discursos más icónicos en Brujas, Bélgica. Allí, dejó claro que el Reino Unido no cedería más soberanía y que no permitiría la creación de una superestructura europea que dictara políticas a los países miembros. Fue una declaración de independencia. Y también una ruptura. Sus palabras resonaron con fuerza en la prensa británica y entre los sectores más nacionalistas de su partido. Pero al mismo tiempo, comenzaron a aislarla dentro del gabinete y del escenario internacional. Europa avanzaba hacia una mayor integración, con propuestas de moneda común, políticas compartidas y bloques de negociación, mientras Thatcher trazaba una línea cada vez más clara entre ellos y nosotros. La relación con sus propios ministros se volvió tensa. Algunos de sus aliados más cercanos, como Geoffrey Howe y Nigel Lawson, comenzaron a distanciarse, convencidos de que su rechazo frontal a Europa era un obstáculo para el desarrollo económico del país. Para Thatcher, sin embargo, ceder autonomía era una forma de traición. Creía que los británicos debían decidir sobre su destino sin interferencias externas, y que cada pulgada cedida era una pérdida irreparable. Esa visión se volvería fundacional para el euroescepticismo británico. Muchos de los argumentos que años después desembocarían en el Brexit nacieron en sus discursos. Aunque Thatcher ya no estaría en el poder cuando eso ocurriera, su sombra ideológica estaría muy presente. Curiosamente, al final de su vida, incluso muchos de sus seguidores reconocieron que su rigidez frente a Europa contribuyó al declive de su liderazgo. Pero para ella, como siempre, la firmeza valía más que la popularidad. Y en la batalla contra lo que consideraba una burocracia extranjera, no estaba dispuesta a ceder ni un milímetro. A finales de los años 80, cuando parecía que Margaret Thatcher ya había sobrevivido a todos los incendios políticos, cometió el error que muchos consideran el principio de su caída: imponer el llamado Poll Tax, oficialmente conocido como el Community Charge. Se trataba de un nuevo sistema de impuestos municipales que, según ella, era más justo y eficiente que el anterior. Pero en la práctica, fue una bomba social. Hasta ese momento, los impuestos locales se calculaban en función del valor de las propiedades. Con la nueva propuesta, cada ciudadano adulto debía pagar una cantidad fija, sin importar su nivel de ingresos o la zona en la que viviera. En otras palabras, un millonario y un desempleado pagarían lo mismo.
El argumento de Thatcher era simple: todos usaban los servicios públicos, por lo tanto, todos debían contribuir por igual. Pero la realidad golpeó con fuerza. Para millones de personas de clase trabajadora y baja, el impuesto representaba un costo desproporcionado. Era una medida regresiva, que golpeaba más fuerte a quienes menos tenían. Las protestas comenzaron de inmediato. Al principio fueron manifestaciones pacíficas, pero rápidamente se convirtieron en disturbios masivos. La más famosa de esas protestas ocurrió en Trafalgar Square, Londres, en marzo de 1990. Más de 200.000 manifestantes salieron a las calles. Lo que debía ser una jornada de reclamo terminó en una batalla campal entre ciudadanos y policía. Autos incendiados, vitrinas rotas, cientos de heridos. El Reino Unido parecía estar al borde del caos, una vez más. Pero esta vez, algo había cambiado. Ya no se trataba de sindicatos o comunidades aisladas. Era la clase media, los jóvenes, incluso antiguos votantes conservadores quienes se volvían contra ella. El Poll Tax no solo fue visto como injusto, fue interpretado como el símbolo final de un gobierno desconectado, autoritario y arrogante. Incluso dentro de su propio partido, las críticas comenzaron a multiplicarse. Los ministros más cercanos empezaron a cuestionar no solo la medida, sino también el estilo de liderazgo de Thatcher. La mujer que había vencido guerras, huelgas y traiciones, ahora se enfrentaba a una rebelión interna sin precedentes. El Poll Tax fue, en muchos sentidos, el espejo de su visión del mundo. Un sistema en el que todos eran responsables de sí mismos, sin importar el contexto. Para ella, eso era justicia. Para millones, era castigo. Y ahora te pregunto, ¿puede un líder perder legitimidad moral aun cuando actúe con coherencia ideológica? Déjalo en los comentarios y suscríbete si quieres seguir desenterrando los dilemas éticos del poder político. Si Margaret Thatcher tuvo un verdadero aliado durante su tiempo en el poder, ese fue Ronald Reagan. Juntos, formaron una de las alianzas políticas más influyentes y simbólicas del siglo XX. Aunque al principio sus estilos parecían opuestos, pronto descubrieron que compartían algo más profundo que estrategias: compartían una visión del mundo. Ambos creían en el libre mercado como motor supremo del progreso. Ambos desconfiaban del Estado como administrador. Ambos consideraban que la moral debía guiar la política, y que la firmeza era una virtud, no una amenaza. Thatcher admiraba en Reagan su optimismo, su capacidad comunicativa, su estilo casi cinematográfico. Reagan, por su parte, veía en Thatcher a una líder de convicciones sólidas, sin titubeos, una figura firme en un continente que consideraba débil frente al avance del socialismo. Juntos impulsaron políticas neoliberales a ambos lados del Atlántico. Privatizaciones, reducción de impuestos, recortes al gasto público, desregulación de mercados. Lo que en los años 70 parecía radical, con ello se convirtió en doctrina. Y no solo cambiaron sus propios países, exportaron su ideología a medio mundo. Pero más allá de la economía, compartían una postura inflexible frente a la Unión Soviética. Para ellos, la Guerra Fría no era solo una disputa geopolítica. Era una lucha entre el bien y el mal. El comunismo debía ser contenido, confrontado y finalmente derrotado. Esa lógica los llevó a apoyar programas militares, a intervenir en conflictos internacionales y a promover una política exterior que priorizaba la fuerza por encima de la diplomacia. En el Reino Unido, esa cercanía no fue siempre bien recibida. Muchos consideraban que Thatcher actuaba como una subordinada de Washington. Se le acusó de seguir demasiado de cerca las decisiones estadounidenses, incluso cuando no favorecían directamente a los intereses británicos. Pero ella nunca lo vio así. Para Thatcher, esa alianza era estratégica, natural y, en cierto sentido, inevitable. Juntos, encarnaron una nueva derecha que ya no pedía permiso. Una derecha orgullosa de sus valores, que hablaba con claridad y que no temía aplicar sus ideas con mano dura. Y aunque el mundo cambió después de ellos, su huella sigue presente en la política global. La relación entre Thatcher y Reagan fue mucho más que cooperación diplomática. Fue una sinfonía ideológica. Y en esa melodía, ambos encontraron su momento de gloria.
Margaret Thatcher parecía invencible. Después de más de una década en el poder, había vencido huelgas, guerras, crisis económicas y batallas ideológicas. Pero lo que no pudo vencer fue el desgaste interno, la soledad del poder y, sobre todo, el resentimiento acumulado de su propio partido. A finales de 1990, la figura que una vez había sido símbolo de fortaleza empezó a mostrar grietas. El rechazo masivo al Poll Tax, el aislamiento europeo, y su estilo autoritario habían comenzado a cansar incluso a sus aliados más leales. Las reuniones de gabinete se volvieron tensas. Las críticas, antes susurradas, empezaron a ser públicas. El aura de infalibilidad que la protegía se estaba desmoronando. Uno de los momentos más simbólicos fue la renuncia de Geoffrey Howe, uno de sus colaboradores más cercanos. Lo hizo con un discurso en la Cámara de los Comunes que fue tan elegante como letal. No alzó la voz, no la insultó. Pero con cada frase reveló el hartazgo y la frustración de muchos conservadores que ya no podían sostenerla. Ese discurso fue la señal. Las dagas estaban listas. Michael Heseltine, un rival carismático y ambicioso, desafió su liderazgo. Thatcher ganó la primera ronda de la votación interna, pero no con la mayoría suficiente. Los números no mentían, el partido estaba dividido. La presión creció. Algunos ministros le pidieron que dimitiera por el bien del partido. Otros simplemente dejaron de defenderla. En cuestión de días, pasó de ser la figura dominante de la política británica a una carga incómoda. El 22 de noviembre de 1990, Margaret Thatcher anunció su renuncia como primera ministra. Lloró al abandonar Downing Street, escoltada por cámaras y guardaespaldas. Atrás quedaban 11 años de poder absoluto, decisiones irreversibles y un país transformado. Pero también quedaba el sabor amargo de una caída que no vino de las urnas, ni de la oposición, sino de su propia casa. Su salida fue tan dramática como su reinado. No dejó de hablar. No dejó de influir. Pero el trono ya no le pertenecía. Y ahora te pregunto, ¿es el poder prolongado una virtud, o una trampa que termina revelando el lado más destructivo de un líder? Déjalo en los comentarios y suscríbete si te interesa descubrir las caídas silenciosas que transforman la historia tanto como las victorias ruidosas. Tras su salida del poder, Margaret Thatcher no desapareció. Se mantuvo como una figura influyente, como un espectro que seguía rondando los pasillos de Westminster. Publicó sus memorias, dio conferencias, opinó públicamente sobre el rumbo del país. Pero ya no mandaba. Ahora era parte del pasado, o al menos, eso parecía. Porque en realidad, el thatcherismo nunca se fue. Sus ideas, la economía de mercado, el individualismo, el escepticismo europeo, la desconfianza hacia el Estado, se integraron de forma permanente en el ADN político británico. Incluso los gobiernos laboristas que vinieron después, como el de Tony Blair, adoptaron gran parte de sus principios bajo un nuevo nombre, la Tercera Vía. El Estado ya no volvió a ser el mismo. Pero mientras sus ideas sobrevivían, su figura seguía provocando reacciones extremas. Para algunos, era una visionaria que modernizó al Reino Unido y lo sacó del estancamiento. Para otros, una destructora de comunidades, símbolo de un egoísmo institucionalizado. No hay término medio cuando se habla de Thatcher. Solo amor u odio. En muchas ciudades industriales del norte, su nombre aún provoca rabia. Se la responsabiliza del colapso de fábricas, del abandono estatal, de la pobreza estructural que marcó a generaciones. En cambio, en otros sectores, sobre todo empresariales y conservadores, se la recuerda como la mujer que tuvo el coraje de hacer lo que nadie más se atrevía. Cuando murió, en 2013, las reacciones fueron tan divididas como su legado. Mientras en Londres se celebraba un funeral con honores, en Liverpool y otras ciudades obreras sonaban canciones celebrando su partida. Fue un espectáculo nacional de duelo, celebración y contradicción. Su estatua ha sido vandalizada. Su rostro aún aparece en pancartas de protesta. Su nombre se pronuncia en debates que no cesan. Porque Thatcher no fue solo una política. Fue una grieta. Una frontera. Una cicatriz aún abierta en la historia británica. Y tal vez, esa sea su victoria más duradera, nunca fue ignorada.
Nunca fue neutral. Siempre estuvo, y sigue estando, en el centro de todo. Con el paso de los años, Margaret Thatcher dejó de ser una figura política activa para convertirse en algo más complejo, un símbolo. Pero, ¿símbolo de qué exactamente? ¿Del coraje de tomar decisiones impopulares en nombre de una visión? ¿O del peligro de ejercer el poder sin escuchar el clamor social? Lo cierto es que Thatcher no fue una líder como las demás. No gobernaba para agradar. Gobernaba para transformar. Y en ese intento, moldeó un país a su imagen, competitivo, individualista, inflexible. Para muchos, esa transformación fue necesaria, incluso inevitable. Para otros, fue el inicio de una era de desigualdad estructural que aún se siente. Quizás su mayor logro fue demostrar que una sola persona puede redefinir el rumbo de una nación. Que las ideas, cuando se sostienen con firmeza, pueden vencer incluso al rechazo masivo. Pero también dejó claro que el precio del cambio puede ser altísimo. Y que cuando se gobierna con el martillo de la convicción, los matices suelen desaparecer. Hoy, su legado está presente en cada debate sobre impuestos, servicios públicos, propiedad privada y derechos laborales. Y más aún, está vivo en el ADN político de líderes que, a ambos lados del espectro, aprendieron de su estilo, para imitarlo o para evitarlo. Margaret Thatcher fue, sin duda, una de las figuras más influyentes del siglo XX. Pero también una de las más peligrosamente convincentes. Porque cuando el poder se ejerce sin duda, sin escucha, sin pausa, puede construir imperios. O arrasar con ellos. Y tal vez esa sea la gran pregunta final que nos deja su historia. ¿Debemos admirar a quienes cambian el mundo con firmeza, o temerlos por la misma razón? A veces, las figuras más polémicas son también las más necesarias para entender una época. Margaret Thatcher no fue una anomalía, fue el reflejo nítido de un mundo en transición. Un mundo que dejó atrás certezas colectivas para abrazar nuevas verdades individuales, con todos los riesgos y fracturas que eso implica. Su legado no está escrito en mármol, sino en las contradicciones que aún atraviesan al Reino Unido. En la ambivalencia con la que se pronuncia su nombre. En las voces que la citan para justificar reformas, o para advertir contra ellas. Entender a Margaret Thatcher es más que recorrer la biografía de una mujer poderosa. Es observar cómo el poder moldea sociedades, cómo la convicción puede convertirse en dogma, y cómo, a veces, la historia no se construye entre héroes y villanos, sino entre decisiones que resuenan mucho después de haber sido tomadas.